Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, empezamos una nueva clase de física con el tema estática, la segunda parte. Muy bien, antes de resolver los problemas de esta parte de estática, jóvenes, lo que necesito es hacerte recordar una de las propiedades dentro de la estática. Bueno, lo que es la fuerza de peso, normal, tensión, etcétera, fuerza de rozamiento, eso tú ya lo dominas, ¿cierto? Muy bien, pero sí lo que tenemos que hacerte recordar es el teorema de las tres fuerzas, ¿ya? Dentro del teorema de las tres fuerzas tenemos dos casos. El primer caso es cuando las fuerzas son paralelas y el segundo caso es cuando las fuerzas son concurrentes. Veamos a continuación en el caso de las tres fuerzas que sean paralelas. Préstame atención. Veamos aquí. Aquí tenemos una barra, ¿no? Una barra que está sujetada por un cable, ¿no? ¿Cierto? Y también por este otro extremo está apoyado a una cierta superficie. Muy bien, empecemos. Miren por acá, muchachos. Nosotros, lógicamente, al realizar el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar la tensión. Así que la tensión siempre es colineal a la cuerda. Y si la cuerda está en forma vertical, entonces la tensión es vertical. Ahora, con respecto al diagrama de cuerpo libre, siempre la fuerza de tensión es saliente al cuerpo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Dibujemos el peso. Muy bien. Dibujemos el peso. El peso siempre se ubica en el centro de gravedad, en este caso, de la barra, ¿no? ¿Sí? Así que mencionamos por acá, jóvenes, que tiene que estar en el centro. Así, de esa manera. Ya está. Ahora, el inconveniente, jóvenes, está aquí, donde me indica que él es rugoso. Él tiene cierto coeficiente de rugosidad. Si tiene cierto coeficiente de rugosidad, eso significa de que esta superficie tiene su fuerza de rozamiento, ¿cierto? Muy bien. A ver, si nosotros queremos ser un poco minuciosos, ¿ya, jóvenes? Tenemos que pensar de la siguiente manera. Pregunta, si yo tengo una fuerza hacia arriba de 20 newtons y tengo hacia abajo una fuerza, por ejemplo, de 30 newtons, la pregunta es, la tercera fuerza, escuchen bien, la tercera fuerza que yo tengo que agregar acá, la tercera fuerza que tengo que agregar ahí, para que sea cero, ¿cómo tiene que ser? ¿Para la izquierda o para la derecha? Profesor, si tú agregas una fuerza para la izquierda o para la derecha, no se van a anular, porque una cosa es la vertical y otro estudio es la horizontal. Ah, ya. O sea, eso significa entonces que no puede haber una fuerza ni horizontal, ni horizontal para la izquierda, ni para la derecha, nada. No, no puede. ¿Por qué? Porque si tú pones una fuerza horizontal, esa horizontal no tendría con quién anularse. Y recuerda que la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Muy bien, entonces lo que significa entonces que si dos fuerzas son verticales, la tercera fuerza tiene que ser vertical. Ese es el teorema. Por lo tanto, en un diagrama de cuerpo libre, si en el diagrama de cuerpo libre actúan tres fuerzas y si dos ya son paralelas, la tercera tiene que ser paralela a estas. En este caso, si estas dos fuerzas son verticales, la tercera fuerza que vamos a dibujar tiene que ser vertical para que en la vertical justamente se anule. Y en este caso sería hacia arriba. ¿Hacia arriba cuánto, muchachos? 10 newtons. Ah, ya. Profe, eso significa que aquí la fuerza tiene que ser hacia arriba. Eso sería la reacción total. La reacción total. Ahora, jóvenes, pero ustedes saben por descomposición, ¿sí? Que esa reacción total, ¿no? ¿Sí? Esa reacción total se puede descomponer. Muy bien, vamos a descomponer rectangularmente, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver por acá. Así, lo descomponemos. Eso ya hemos aprendido en el capítulo de vectores, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, esta reacción se va a descomponer en una fuerza que se encuentra aquí, la de rojo, ¿cierto? Ya. Y una fuerza por aquí. La otra fuerza de rojo. Muy bien. Ya está. Jóvenes, pero yo te enseño, mira acá. Fíjate, esta fuerza, cuando se descompone, generan estas dos fuerzas. ¿Y sabes de quién se trata? Él es la normal, jóvenes. Él viene a ser la fuerza normal y él viene a ser la fuerza de rozamiento.
Ah, ya, profesor. O sea, como es rugoso, siempre tiene normal y tiene fuerza de rozamiento. Muy bien, pero entre esos dos, cuando ya se suma vectorialmente, genera una fuerza vertical, tal que tres fuerzas verticales se puedan anular. ¿Cierto, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esta técnica o con este teorema? Que si dos fuerzas son verticales, la tercera tiene la necesidad de ¿qué? De ser vertical. Y esta es la reacción total. Muy bien, jóvenes. Veamos un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, lo mismo, ¿no? Tenemos ahí una fuerza hacia arriba que está sujetando, por lo tanto aquí tenemos el peso, ¿no? Si ya tenemos dos fuerzas que son verticales, ¿qué significa? Que la tercera fuerza tiene que ser vertical. A ver, si yo saco la articulación, ¿qué pasaría? Cae, ¿no? ¿Y por qué no cae? Porque justamente la articulación lo está sosteniendo. Aquí sería la reacción. ¿Hola, muchachos? Muy bien. No se olviden que comúnmente la reacción en una articulación tiene dos, en el eje X y en el eje Y. Pero en este caso solamente tienen el eje Y. ¿Por qué? Por el teorema de las tres fuerzas paralelas. Si dos son paralelas, la tercera ya tendría que ser paralela. Entonces, espero que hasta ahí se vaya entendiendo la primera parte de las fuerzas paralelas. Muy bien, jóvenes, ahora pasemos al análisis de ¿qué? De las fuerzas concurrentes. Muy bien, préstame atención. Esto del teorema de las fuerzas concurrentes es un poquito más complicado. Normalmente los exámenes de admisión preguntan de este tipo, ¿de acuerdo? Porque es un poquito más analítico. A ver, profesor, aquí es puesto un piso liso y aquí un piso rugoso. Correcto. ¿Saben lo que pasa, lo que sucede? Cuando es un piso liso, escúchame, cuando hay un piso liso, solamente existe la normal, ya no hay rozamiento, solamente existe una sola fuerza que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí no habría ningún tipo de estudio, ¿correcto? A ver, tenemos que dibujar sí o sí la normal. A ver, dibujemos la normal. Ahí está. Profesor, la fuerza normal es aquella fuerza, ¿sí?, que llega al cuerpo en estudio y es perpendicular a la superficie. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos la fuerza normal. Ahora lo que vamos a dibujar es el peso. Y el peso, ¿sí?, como es una barra homogénea, en este caso vamos a dibujar en el centro de gravedad. A ver, ubiquemos el centro de gravedad, muy bien, y dibujemos el peso. ¿Correcto? ¿Está? Hemos dibujado el peso. Muy bien, y no te olvides que el peso, naturalmente, cuando el cuerpo es homogéneo, se dibuja en el centro de gravedad. Muy bien, hasta ahí ya hemos hecho dos cosas importantes en la física. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente es geométrico. Mira, préstame atención. Lo que vamos a hacer es dibujar, escucha bien, dibujar la línea de acción de la fuerza. Ahí está, hemos dibujado la línea de acción de la fuerza. Y ahora también pasemos a dibujar la línea de acción de la normal. ¿Ah? Ahí está, la línea de acción de la normal. Listo. ¿Dónde se intersectan? Se intersectan aquí, ¿no, muchachos? Muy bien. Listo. Ahora, lo que va a suceder es lo siguiente. Ese punto de intersección de estas dos fuerzas, ¿qué me indica el teorema? El teorema indica que la tercera fuerza necesariamente tiene que llegar o tiene que pasar, tiene que ser concurrente a este punto. Eso significa, profesor, que aquí ¿qué cosa hay? Aquí hay fuerza de rozamiento y aquí hay normal. Aquí hay fuerza de rozamiento y aquí hay normal. Pero la fuerza de rozamiento y la normal, cuando se suma vectorialmente por un Pitágoras, sale una sola fuerza total, ¿o no? Sí. Y esa única fuerza, esa fuerza total, tiene que ser concurrente. Concurrente, jóvenes. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo? No entiendo. Eso quiere decir que esa fuerza que tiene que estar dibujado ahí dentro del diagrama de cuerpo libre, tiene que llegar necesariamente a ese punto de concurrencia ya generada por las dos primeras. Así, de esta manera. Ah, ya, profe. O sea, esta fuerza que se encuentra aquí, la reacción total del piso, esa reacción total
tiene que pasar necesariamente por el punto de intersección de las dos primeras. Correcto, ese es el teorema de las fuerzas concurrentes. Ahora, si tú quieres hacer, como te decía, un mayor análisis, esa fuerza o esa reacción total, ¿sí? Esa reacción total, lo que podemos hacer nosotros es descomponer. Esa reacción total se descompone, ¿cierto? Entonces vamos a tener una fuerza por aquí, ¿no? Y una fuerza por acá. Y también tenemos una fuerza por este otro lado. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Esta reacción total, si se descompone, generaría una componente en el eje vertical y una componente en el eje horizontal. Ahora, ¿él quién sería, profesor? Él normalmente se llama normal, jóvenes. Él es la normal. Y él viene a ser la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento más la normal, cuando se suma vectorialmente, genera él. Y esta reacción total tiene que ser concurrente con las otras dos. Eso viene a ser el teorema de las fuerzas concurrentes. Listo, veamos un ejemplo más del segundo caso de las fuerzas concurrentes. Muy bien. Mírame, en el caso de las fuerzas concurrentes, nuevamente veamos lo que va a suceder acá. Préstame atención. Hay una tensión, pero si es que hay tensión, eso significa que tengo que dibujar la fuerza de tensión encima del mismo cable. Muy bien. Luego también debo dibujar, ¿quién? Jóvenes, el peso, ¿cierto? Se dibuja el peso. Ahí está, el peso. Luego, estas dos fuerzas, muchachos, si dibujamos la línea de acción hacia arriba y dibujamos la línea de acción hacia abajo, entonces va a generar un punto de intersección, claro que sí. Entonces, vamos por acá, seguimos dibujando ya la manera geométrica. Listo. Y observamos que se genera un punto. Tanto la tensión y tanto el peso se cortan en ese punto. Eso significa que aquí en la articulación existe una fuerza de reacción total, ¿sí o no? Esa fuerza de reacción total necesariamente tiene que pasar por ese punto. Necesariamente. Así que su línea de acción tiene que pasar necesariamente por ahí. Y enseguida dibujamos la reacción. Sí. Ah, ya, profe, ya voy entendiendo cuando usted explica, ¿ya?, el teorema de las fuerzas concurrentes. Cabe indicar además de que esta fuerza de reacción, ¿no?, esta fuerza de reacción total tiene dos componentes, ¿no? Siempre tiene una componente en el X y una componente en Y. Aquí está, sería una componente en X, esto sería la reacción en X, ¿no? La reacción en X. Y por aquí estaría la reacción en Y, ¿no? La reacción en Y. Claro que al sumar vectorialmente estos dos de rojo me va a generar esta reacción total, ¿cierto, jóvenes? Muy bien. Listo, entonces espero que hasta ahí se haya entendido lo que es el teorema de las tres fuerzas. Y tenemos dos casos. En el teorema de las tres fuerzas, el primer caso es que si dos fuerzas son paralelas, la tercera tiene que ser paralelas. En el segundo caso, ¿cuál es? Si dos fuerzas no son paralelas, entonces estas dos fuerzas tienen un punto de intersección. Significa que la tercera fuerza tiene que llegar a ser concurrente con esos dos. O sea, las tres fuerzas concurren a un solo punto. Muy bien, jóvenes, eso sería el resumen de la parte teórica. Muy bien, jóvenes, empezando con los ejercicios. Problema número 1, dice, si la esfera es de 8 kilogramos, ¿ya? Dice, y además las esferas, las superficies son lisas, determina el módulo de la fuerza que ejerce la pared. Muy bien, entonces empezamos realizando el diagrama del cuerpo libre de quién, jóvenes, de la esfera. Muy bien, ¿qué decimos? Toda esfera tiene peso, así que dibujemos el peso. ¿Está? Estamos dibujando el peso. Muy bien. Enseguida dibujemos la fuerza normal, ¿cierto? Muy bien, de la pared. Aquí en la pared dibujamos la fuerza normal. ¿Listo? Ahí le vamos a llamar normal 1. Por aquí, esta otra superficie, el piso, existe otra fuerza normal, le vamos a llamar normal 2. Además, jóvenes,
Por teoría sabemos que la normal siempre forma 90 grados con su superficie, ¿cierto? Aquí 90 grados con ambas superficies. Muy bien, jóvenes, a continuación, ya teniendo las tres fuerzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Hacer su triángulo vectorial. Muy bien. Entonces, este peso, jóvenes, ¿cuánto nos valdría? Si ya sabemos que vale 8 kilogramos multiplicado por la gravedad que vale 10, según el problema, sería 80 newtons, ¿correcto? Entonces, por aquí traemos al peso, por aquí traemos a la normal, que es horizontal, y quien debe cerrar es la fuerza normal 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué ángulo? Esa es la pregunta, ¿qué ángulo? Veamos por aquí. Si nosotros hacemos una pequeña prolongación geométrica, inmediatamente descubrimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué ángulo tiene que ser esa abertura, muchachos? 53 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque si es 37 tiene que ser 53 para que sumen 180, ¿no? Así que la normal con la horizontal 53, la normal 2 con la horizontal 53. Muy bien, aplicamos el 3, 4, 5, ¿no? Aquí sería un 3K, por aquí sería un 4K y por aquí saldría 5K. Muy bien. 4K vale 80, K valdría 20, ¿cierto, jóvenes? Y si K vale 20, entonces 20 por 3, 60. N1 valdría 60 newtons, 20 por 5 sería 100 y la normal 2 valdría 100 newtons. Nos pide como respuesta la que ejerce la pared. La respuesta sería 60 newtons. Bien, pasemos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? En el problema número 2 nos dice: en el sistema se encuentra el reposo, determine la masa del bloque B. Hay que calcular la masa del bloque B. Muy bien, jóvenes, en primer lugar, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre de esta esferita, 8 kilogramos. ¿Está bien? Si vale 8 kilogramos, inmediatamente digo, profe, si vale 8 kilogramos, su peso tiene que ser 80 newtons, porque vamos a multiplicar por la gravedad. Por lo tanto, aquí exígete la tensión tenga que valer, ¿cuánto, muchachos? 80 newtons. Esa tensión tiene que valer 80 newtons. Muy bien. Listo. A continuación, pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este nudo. ¿De acuerdo? De ese nudo. Ese nudo está sujeto a 3 tensiones, ¿cierto? Empecemos. Por aquí tenemos ya la primera tensión. Por aquí la segunda tensión. Y por aquí se encontraría la tercera tensión. Muy bien, vamos a colocarle nombres. Esta tensión, por ser la misma cuerda, sería 80 newtons, jóvenes. Aquí le vamos a llamar tensión 1 y por aquí tensión 2, ¿correcto? Muy bien. A continuación pasemos a hacer el análisis geométrico, ¿no? Análisis de ángulos. Muy bien, entonces hacemos una línea horizontal ficticia. Si él vale 37, sabiendo que aquí forma un 90, entonces él va a valer ¿cuánto? 53 grados, ¿no? 53 grados. Y además también por la regla de la Z, porque él es horizontal y horizontal son paralelas, así que él valdría 53 grados. Muy bien, a continuación, ¿qué decimos ahora? Profe, vamos a dibujar en base a 3 fuerzas, dibujemos nuestro triángulo de fuerzas. ¿Qué pasa? Dibujemos al 80. Dibujamos al 80, dibujamos T2 en esa misma dirección, y luego dibujamos T1, ya está nuestro triángulo de fuerzas, el triángulo vectorial que tiene que ser un triángulo cerrado, ¿no? Muy bien, además, ¿qué dice? T1 con la horizontal 53, T1 con la horizontal 53, T2 con la horizontal también 53, T2 con la horizontal 53, si es 53, 37, si es 53, 37. Muy bien, ahora muchachos, vamos a pasar a resolver el problema en una vía geométrica. Todo este peso vale 80. Entonces, por triángulos rectángulos, inmediatamente lo que hacemos es trazar una alturita a ese triángulo vectorial, ¿cierto? Entonces, como él es 37 y él es 37, significa que se formaría un triángulo isósceles. Al tener un triángulo isósceles y trazar la altura, cuando se traza la altura, jóvenes, cae en el punto medio, ¿cierto? Eso estamos hablando ya en la parte geométrica. Entonces, él valdría 40 y él también valdría 40. Aquí en el triángulo que tendríamos 3K, 4K, 5K, ¿no? 4K sería 40, K valdría 10, significa que esto vale 30, y esto te valdría ¿cuánto? 50, ¿no? 50 newtons por ese lado, ¿no? Aquí también 40, 30, y aquí también ¿cuánto valdría? 50 newtons, muy bien. Entonces ya hemos encontrado, muchachos,
que T1 vale 50 newtons. Muy bien, tensión 1 nos vale 50 newtons. Hasta ahí está sencillo. A continuación, jóvenes, se realizará el diagrama de cuerpo libre del bloque B, ¿no? ¿Sí? Entonces, él tiene su tensión, ¿no? Tiene tensión y también tiene su peso. Pero le vamos a llamar masa de B multiplicado por la gravedad, que sería 10. Masa de B por 10. Y esta es la tensión. Pero esa tensión es la misma cuerda, joven, mira, T1, ¿no? ¿Y T1 cuánto vale? T1 vale 50, así que esto vale 50 newtons. Así que inmediatamente estas dos fuerzas pasemos a igualar. Decimos 5 veces la masa del bloque B tiene que ser igual a 50 newtons. Eso significa que la masa B tendría que ser 5, pero ¿qué unidades? Kilogramos, ¿no? Las unidades serían kilogramos. Eso sería, jóvenes, entonces nuestra respuesta. Entonces el problema está sencillo, hay que tener bastante paciencia. Bien, jóvenes, el problema número 3. ¿Qué dice? El problema número 3 indica: una barra homogénea se encuentra en reposo tal como se encuentra, ¿no? Determina el módulo de la reacción del piso sobre la barra de 5 kilogramos. Hay que encontrar aquí la reacción del piso. Jóvenes, en el problema nos faltó que nos indiquen que esta zona o esa pared es liso, ¿ya? Él es liso, eso falta ahí ponerlo, mientras que él sí es rugoso. Y si es rugoso, tiene su coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Muy bien, entonces empecemos, muchachos, ¿ya? Veamos para acá, recuerda, tenemos que hacer una correcta diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces aquí, la normal siempre ingresa al cuerpo. Aquí está la normal. Listo. Recuerda también que debe formar 90 grados. Muy bien, está 90 grados. ¿Está? Luego, inmediatamente, jóvenes, es una barra homogénea. Significa que el peso se encuentra en el punto medio, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, entonces dibujemos el peso. ¿Cuánto es la masa? Dice 5 kilogramos, ¿no? Así que su peso será 50 newtons. 50 newtons. Muy bien. Listo. ¿Qué más, jóvenes? Ya está. Muchachos, préstame atención. Para este ejercicio voy a aplicar el teorema de las fuerzas concurrentes. Préstame atención. La fuerza normal, jóvenes, dentro de su línea de acción es todo esto. Y la línea de acción del peso es todo esto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Eso qué significa? Profesor, significa que ya se intersectaron aquí. Correcto. Significa que la fuerza de la reacción total en este tercer punto de interacción, o sea, aquí, tiene que pasar necesariamente por ese punto de intersección. ¿De acuerdo? Tiene que pasar necesariamente. Es importante saber ya este tipo de problemas de estática, jóvenes, ¿ah? Por favor. ¿Ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver. Llamémoslo ahí la reacción. ¿Ya? Reacción. Muy bien. Listo. Entonces, fíjate ahora. Tengo la reacción, peso y normal. ¿Se puede graficar su triángulo de fuerzas o no? Claro que sí, ¿no? ¿Está? Triángulo vectorial. Peso, ¿está? Que vale 50 newtons, ¿no? Reacción y normal. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué ángulo es? Ya. Vamos a imaginar que no conocemos el ángulo todavía. Préstame atención. No conocemos el ángulo. Muy bien, profe. Pero en vez de peso, ¿le puede poner de frente 50 newtons? Claro que sí. 50 newtons. ¿Está? Muy bien. A continuación, jóvenes, del problema físico, ahora pasemos a un análisis geométrico. Geometría, profe. Sí, mira. No te olvides, por favor, ¿ya? Que todo esto en longitud es igual a L en longitud, o no son iguales. Sí son iguales porque el peso siempre se ubica o se dibuja en el centro de la barra, ¿no? Muy bien. Profe, ¿ahora qué va a hacer? Geometría. Geometría, sí. Muy bien. Fíjate acá. Empezamos a hacer geometría. ¿Está? Vertical, horizontal, 90. Muy bien. Listo. Ahora fíjate.
tú te puedes dar cuenta, ¿puedes generar la Z o no puedes generar la Z? Claro que sí, profesor, la Z. Si él es 45, entonces él es 45. Muy bien. Ahora, enseguida, muchachos, si nosotros aplicamos geometría, si tú puedes darte cuenta muy bien, ahí, muy bien, en ese gráfico, te puedes dar cuenta lo siguiente, jóvenes. Mira, ¿ve? Aquí en esta hipotenusa, o sea, esta de acá, tienes el punto medio, mira, ¿ve? ¿Sí? Y por ahí hay una vertical, mira, ¿ve? Vertical, igual que la base, ¿ve? Ah, ya, profe, listo, ya voy entendiendo, muy bien. Ahí está. Significa que esta línea y esta línea son paralelas. Esta línea es vertical con esta línea vertical. Ahora, esta línea parte del punto medio y es vertical. Profesor, aquí voy a aplicar el teorema de la base media. Claro que sí. ¿Y el teorema de la base media qué dice? Si él vale A, ¿cuánto vale? 2A. Muy bien. Allá, profe. Si él vale A, entonces él tiene que ser 2A. Muy bien. Entonces, si él vale A, todo eso tendría que ser 2A. Muy bien. Hasta ahí está sencillo. Ahora, ¿qué más? No te olvides, además, joven, que este ángulo es 45. Correcto. ¿Y cómo es un triángulo rectángulo de 45? ¿Catetos iguales o no? Ah, si él es A, ¿cuánto tiene que ser? Él tiene que ser A. Triangulito de 45. Pero el triángulo grande también es un triángulo de 45. Si él vale 2A, este cateto vale 2A, este cateto tiene que valer 2A. Por lo tanto, él tiene que ser A. O también puedes decirlo que estos dos son iguales debido a que esto es base media, como desees. Entonces, coloquemos aquí el valor de A y aquí también el valor de A. Eso lo hemos descubierto en base a la geometría. Muy bien. A ver, ¿qué te parece ahora si a este ángulo yo le llamo alfa? ¿Ya? Le llamo alfa. ¿Quién sería alfa? Alfa sería el de acá, profesor. A ver, ya. Alfa sería el, mira. Vertical con la dirección de reacción, mira, ve. Reacción. Vertical con reacción. ¿Qué ángulo? Alfa. Vertical, que es el peso, y la reacción. ¿Qué ángulo? Alfa. Ah, ya, profesor, eres alfa. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, nuevamente, geometría, jóvenes. Quiero que dibujes este triangulito. A ver. Mira, en ese triangulito, tú puedes sacar tangente de alfa o no. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? A entre 2A. O también en geometría se llama semejanza, ¿no? Muy bien. Tangente de alfa, A entre 2A. Muy bien. Entonces ponemos acá, escúchame. Tangente de alfa viene a ser igual A entre 2A. Muy bien. A entre 2A. Pero esa es la tangente de alfa extraído de un triángulo geométrico. Pero ¿cómo será la tangente de alfa extraído de un triángulo vectorial? La tangente de alfa será n entre 50. N entre 50, o sea, la normal. Muy bien, cancelamos A con A, aquí quedaría 1, ¿no? 1 por 2, ¿no? Muy bien, multiplicando en aspa, 50 por 1, 50. Y esto es igual a la normal por 1, la normal. Eso significa que la normal, ¿cuánto debe valer, muchachos? 50 newtons. ¿No? ¿O no, muchachos? No, joven, joder, 50. Muy bien. Tiene que valer 25 newtons, claro. Porque acá tenemos que sacar mitad, ¿no? ¿Cierto? Mitad 25 y ahora sí mitad 1, ¿no? Hacemos el aspa y la normal saldrá 25 newtons. No te olvides con este ejemplo que tenemos que realizar un estudio físico y un estudio geométrico. ¿Ok? ¿Es el problema número 4, jóvenes? El problema número 4 indica lo siguiente. Dice, en el sistema se encuentra el reposo que determine la masa del bloque. Considere que la esfera de 10 kilogramos y la polea de 2 kilogramos, las superficies son lisas. Muy bien. A ver, jóvenes, empecemos el análisis. Vamos a analizar primero el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿de acuerdo? O de la esfera. Esta esfera tiene un peso de ¿cuánto, jóvenes? Si la masa es de 10 kilogramos, su peso sería 100 newtons. Muy bien, 100 newtons. ¿Eso qué significa? Significa que tiene una tensión o no tiene tensión. Sí tiene una tensión.
Y la tensión tiene que coincidir con 100 newtons, ¿no? 100 newtons. Luego, jóvenes, un momentito voy a coger mi plumoncito. ¿Está? Una vez que tenga 100 newtons, ahora hacemos el análisis de la polea. Muy bien, en esta polea, ¿no? La polea tiene aquí una fuerza de tensión. Tiene por acá la fuerza de tensión. También tiene su peso. O perdón, la otra tensión. Y también su propio peso. Ahora sí, dibujamos el peso. Ya, a ver. ¿Cuánto es esta misma tensión? 100 newtons. Ah, ya, profe, 100 newtons. ¿Cuánto vale el peso? Si la masa de este bloque es 2 kilogramos, su peso será 20 newtons, o sea, por 10, ¿no? Listo. Pregunta, ¿cuánto van hacia abajo? 120. ¿Cuánto debe ir para arriba? 120. Pero él, como es la misma cuerda, estos dos son iguales. Para que compensen el 120 y los dos son iguales, 60 cada uno. 60 newtons y también por acá 60 newtons. Muy bien. A continuación, jóvenes, pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Este bloque, ¿sabemos su masa? No, no sabemos la masa. Le llamamos M, ¿ya? Masa M. Pero lo que sí podemos hacer es dibujar su peso. ¿Bien? Su peso. ¿Su peso cuánto es, muchachos? Masa por gravedad. Si la gravedad es 10, 10 multiplicado por la masa, que sería 10m. Muy bien, a continuación, ese 10m lo vamos a tener que descomponer, ¿no? Descomponemos esa fuerza de 10m, por los jóvenes, con la ayuda del ángulo que me dan en la base de esa superficie. Muy bien. ¿Qué angulito, jóvenes? A ver, aquí, simple. ¿Cuánto valdría este angulito? 37, ¿no? Claro que sí, porque debe sumar 90. Si él vale 37, ¿cuánto vale de acá? 37, profe. Muy bien, 37. Ya, ahora enseguida lo que vamos a hacer es descomponer, ¿no? Ese 10m se va a descomponer en una fuerza aquí, ¿cierto? Y la otra fuerza sería por aquí. Ya está. Listo, por triángulos rectángulos, ¿qué contaríamos? Que esto valdría 6m y esto valdría 8m. ¿Cierto? Por lo tanto, dejaría de existir esta fuerza. Ya no existiría. Ya ha sido reemplazado por estas dos de rojo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Este bloque también tiene su normal. Muy bien. Aquí está la fuerza normal. Pero este bloque también lo están jalando mediante la tensión, ¿sí o no? Claro, lo está jalando la tensión. Aquí está. Esa tensión. ¿Pero cuánto valdrá esa tensión? ¿No es la misma cuerda? Sí, entonces esto valdrá ¿cuánto? 60 newtons. Muy bien. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa lo siguiente, ¿no? A ver. Vamos a imaginar, vamos a poner acá dos ejes ficticios, ¿ya? Él es el eje Y aquí le vamos a llamar el eje X, ¿está bien? ¿Ya? Para darnos cuenta. Listo, en el eje Y, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, tanto 6m y la normal deben ser iguales. Así que la normal tendría que valer 6m. Muy bien. Y tanto en el eje X deben ser 0. Entonces, el que jala con el que empuja deben ser iguales. Entonces, 8m tendría que ser igual a ¿cuánto, muchachos? A 60. Entonces, ¿cuánto valdría la masa, jóvenes? 7,5 kilogramos. Entonces la masa de ese bloque tendría que ser 7,5 kilogramos. Espero que se haya entendido el ejercicio. Bueno, jóvenes, continuando con los problemas, problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5, jóvenes? A ver, veamos. Vamos por acá, problema número 5. Dice, si el sistema es en reposo, determina el módulo de tensión en A. Muy bien. Y este es el cable en A, ¿ya? Este cable A, ¿ya? Por favor, colócale ahí. Y la masa del bloque, ¿ya? Y la masa del bloque también hay que saber. ¿Cuánto vale la masa del bloque y la tensión? La tensión y masa del bloque. Muy bien. Las poleas son ideales. Correcto, jóvenes. A ver, empiezo a hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Entonces, voy a dibujar el peso.
Sabemos que el peso, si es 8 kilogramos, entonces el peso es de 80 newtons. Muy bien, eso significa que la tensión, ¿cuánto valdrá la tensión, jóvenes? También la tensión valdrá 80 newtons, ¿cierto? 80 newtons es lo que se va a llamar la tensión. Hasta ahí estamos bien, sigamos. ¿Qué más? Ahora a continuación pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre ahora de la polea. ¿La polea tiene peso, dice el problema? No. Por lo tanto hacemos el diagrama de cuerpo libre de la polea. Aquí tensión y por aquí tensión. Muy bien. Estas tensiones son iguales, por lo tanto él también valdría 80 newtons. Muy bien. 80 para abajo, 80 para arriba. Estos dos son iguales debido a la misma cuerda, ¿cierto? 40 newtons. 40 newtons. Correcto. Inmediatamente ahora pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este nudo. ¿De acuerdo? Al hacer el diagrama de cuerpo libre de este nudo, entonces tendríamos una tensión por aquí. ¿Sí? Una tensión. ¿De acuerdo? Tensión en A le llamamos. Aquí habría otra tensión, ¿cierto? Otra tensión. Y por aquí habría otra tensión, jóvenes. Muy bien. A ver, veamos por acá. Él es 40 newtons. Entonces, esta cuerda tiene una tensión de 40 newtons. Muy bien. Listo. ¿Qué más, jóvenes? A ver, hagamos el diagrama de cuerpo libre ahora del bloque. Este bloque tiene una masa que desconocemos, le llamamos masa M. Eso significa que ¿cuánto valdría el peso? Por su gravedad, ¿no? O sea, 10 de gravedad por la masa M. Sería 10M. Si todo es el peso 10M, ¿cuánto tiene que ser la tensión? La tensión tiene que ser la misma, profe, 10M. Muy bien, 10M. Ya está, las tensiones aquí deben ser las mismas, ¿no? Le llamo tensión 2, ¿no? Por ejemplo. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué más? Debido a que es la misma cuerda, entonces esta tensión también te vale 10 veces esa masa, ¿no? Lo mismo, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora lo que hacemos es el triángulo vectorial. Hacemos el triángulo vectorial para el nudo, ¿no? Para el nudo. ¿Cómo tendríamos, muchachos? Tendríamos peso, ¿de acuerdo? Tendríamos fuerza y tendríamos tensión. Muy bien, a ver. El peso, muchachos, es 10M, ¿no? El peso aquí es 10 veces masa, jóvenes. Aquí 90 grados. Aquí vamos a ver el ángulo, que es, sigamos por acá, él sería tensión en A, ¿no? La misma dirección. Y esto que vale 40. Listo. Este vector que te vale 40 newtons. Listo, muchachos. ¿Cuánto valdría este ángulo, jóvenes? ¿Cuánto valdría este ángulo? Este ángulo valdría 37, ¿no? Claro que sí. Este ángulo vale 37 porque aquí va a formar un 90 grados. Correcto, jóvenes. Entonces, este ángulo vale 37, lo cual significa, por lo tanto, que ¿cuánto valdría la tensión en A? La tensión en A, por notable, 3, 4, 5 por 10 sería 50 newtons, mientras que la masa tendría que ser, para que esto sea 30, la masa debe ser 3 kilogramos. Y eso sería nuestra respuesta. La masa del bloque debe ser 3 kilogramos y esa tensión en A debe ser de 50 newtons. Número 6, jóvenes. ¿Qué dice el problema número 6? Si el sistema se encuentra en reposo, determina el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el bloque en el A, aquí, ¿sí? Si la masa de la esfera vale 5 kilogramos. Me pide aquí la fuerza de rozamiento. Muy bien, jóvenes. A continuación, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de esta esfera, 5 kilogramos de masa, entonces 50 newtons. Muy bien. Eso significa que tendría su tensión, ¿no? La tensión, ¿cuánto valdría? 50 newtons también, ¿no? ¿Por qué? Porque debe compensar, ¿no? Los que van hacia abajo, los que van hacia arriba, ¿no? Es el peso. Correcto. Muy bien. Ahora aparte, hagamos el diagrama de cuerpo libre de él. ¿El que tiene peso? Ya está, ¿no? Este bloque A lo vamos a denominar que tiene una masa M, ¿no? Una masa M por la gravedad, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. La gravedad que comúnmente es 10 según el problema, 10 veces masa. Muy bien. Pues aquí también habrá ¿qué cosa? Una fuerza normal, ¿no? Aquí hay una fuerza normal. Ahí está, fuerza normal.
¿Qué más, muchachos? Aquí tenemos una fuerza de tensión, ¿no? Esta fuerza de tensión. Jóvenes, pero esa fuerza de tensión, ¿cuánto vale? A ver, fíjate acá, 50. Esta fuerza de tensión vale 50 newtons. ¿Eso qué significa? Que ese 50 newtons lo vamos a tener que descomponer, ¿no? Se descompone esos 50 newtons. Listo. Al descomponer, muchachos, con el 3K, 4K, 5K, que es un triángulo de 37 y 53, eso significa que aquí generaría un vector de 40 newtons. Y por aquí nosotros generaríamos un vector de 30 newtons. Eso significa que este vector dejó de existir porque ya se ha reemplazado por sus componentes, ¿no? Muy bien, lo más interesante, jóvenes, lo más interesante, en la vertical se anularía, ¿no? La masa, 10 veces la masa, ¿a qué va a ser igual? A la normal más 40 newtons, ¿no? Eso es en la vertical. Pero en la horizontal, muchachos, esta cuerda lo quiere jalar al bloque, ¿no? Pero ¿por qué no se va para la derecha? Ese 30 newtons, ¿quién lo anula? ¿Quién lo anula el 30 newtons, muchachos? El único que es posible que le anule al 30 newtons es la fuerza de rozamiento, ¿cierto? ¿Sí? Pues que dimos sumatoria de fuerzas, ¿sí? En la horizontal debe ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Significa que la fuerza de rozamiento tendría que ser 30 newtons, ¿no? Y eso sería nuestra respuesta, porque justamente en el problema número 6 nos están indicando determine el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el bloque A. Sería 30 newtons nuestra fuerza de rozamiento. ¿Por qué 30 newtons? Porque tiene que compensar a los 30 newtons que van a la derecha. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la respuesta. Bien, chicos, problema número 7 que dice: el bloque mostrado se encuentra en reposo tal como se muestra. Dice, determine el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el bloque. Ya está. A ver, jóvenes, veamos. Hagamos algo interesante, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre de 5 kilogramos. Profe, si es 5 kilogramos, tiene entonces como peso 50 newtons, ¿correcto? 50 newtons. Eso significa que aquí hay una fuerza de tensión de ¿cuánto? De 50 newtons. Ya está. Hasta aquí estamos bien. Vamos por acá. Por acá también tenemos un bloque que también es 5 kilogramos, por lo tanto su peso viene a ser ¿cuánto? 50 newtons, porque lo tendremos que multiplicar por la gravedad. Correcto, profe. Profe, si el peso es de 50 newtons, ¿cuánto tiene que ser tu tensión? 50 newtons. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerza debe ser 0. Los que van hacia abajo y los que van hacia arriba deben ser iguales. Ahora, muchachos, aquí creo que está sencillo. Lo importante es acá. Muy bien. A ver. Me dice la fuerza de rozamiento, ¿no? Ya. Muchachos, hagamos el diagrama del cuerpo libre. Préstame atención. Aquí está la parte interesante. Hagamos esta fuerza, ¿no? Esta fuerza. A ver, ¿cuánto vale esta fuerza? Esta fuerza lo está jalando al bloque, ¿no? ¿Con cuánto? 50 newtons. ¿Listo? 50 newtons. ¿Y con cuánto lo jalan ahí también? Ah, profe, también lo jalan con igual. ¿Con cuánto? Esa tensión está tensada, ¿cuánto? 50 newtons. Muy bien. En ambos casos, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Descomponer. Y al descomponer esos 50 newtons, vamos a encontrar dos vectores. Tanto dos vectores en la vertical y dos vectores en la horizontal. Muy bien. ¿Está? Además mencionaría que aquí se va a formar un rectangulito, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, aplicando el 3K, 4K, 5K, ¿qué encontramos? A ver, hipotenusa 5K, entonces esto valdría 40 newtons. Muy bien, 40 newtons. Él valdría 30 newtons. Y trabajando acá, él sería 30 newtons. Y él valdría 40 newtons.
Eso ya es descomponiendo por método de triángulos rectángulos, ¿no? Listo. Entonces, él ya desaparece, ya no existe. Él igual desaparece, ¿no? Porque ya ha sido reemplazado por sus componentes. Ahora decimos, profe, ¿puedo dibujar el peso? Claro, claro que sí, puedes dibujar el peso. Dibujamos el peso. ¿El peso cuánto vale? No sabemos, profe. Peso P. Profe, ¿puedo dibujar la normal? Claro que sí, puedes dibujar la normal. N. Listo. Ahora, en la vertical, jóvenes, el peso va a ser igual, los que van hacia abajo es igual a los que van hacia arriba. ¿Quién va para arriba? La normal más 30 más 40. 30 más 40 más la normal, que van para arriba, tiene que ser igual al peso. Pero lo más interesante está en la parte de la horizontal. ¿Por qué? Porque si él es el único que jala con 30 y él es el único que jala con 40, ¿quién vence? Vencería él, ¿sí o no? Él debería de vencer. Pero ¿sabes por qué no se mueve? No se mueve porque justamente hay alguien que lo está impidiendo. ¿Y él sería quién? La fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto tiene que ser la fuerza de rozamiento? Profe, la fuerza de rozamiento al ojo nomás tiene que ser 10 newtons. ¿Por qué? Porque 30 a la derecha y 10 a la derecha hacen un total de 40 a la derecha. Con los 40 a la izquierda se anulan y el cuerpo se queda en reposo. Eso significa que la fuerza de rozamiento, ¿cuánto nos sale, muchachos? 10 newtons. 10 newtons sería la fuerza de rozamiento para el problema número 7. A ver, problema 8. ¿Qué dice? Indique la alternativa correcta respecto al problema anterior. Ya, a ver. Ya hemos analizado el problema número 7, ¿cierto? Dice, si las superficies fuesen lisas, ¿el cuerpo también estaría en reposo o estaría en reposo? Falso, muchachos. ¿Por qué? A ver, profesor, a ver, explique por qué sería falso. A ver, sería falso, jóvenes, porque si el piso, este piso sería liso, esta fuerza de rozamiento ya no existiría. Y si no existe la fuerza de rozamiento, ¿quién vence? ¿El 40 o el 30? Vence el 40, entonces estaría empezando a moverse hacia la izquierda, ya no estaría en reposo. Falso. B. La masa del bloque es mayor o igual a 7 kilogramos. A ver, aquí análisis en la vertical. Fuerzas que van hacia abajo, peso, es igual. Los que van hacia arriba es la normal más 30 más 40. La normal más 30 más 40, 70. Muy bien. Este 10 pasa a dividir. Eso significa que la masa va a ser igual a la normal entre 10 más 70 entre 10 a 7. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué dice el problema? La masa del bloque, dice, la masa del bloque es mayor o igual a 7 kilogramos. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque todo esto va a tener un cierto valor, ¿sí o no? Este puede ser tener un cierto valor. Y si tiene un cierto valor, más 7, esta masa va a ser más que 7. Pero inclusive este valor también puede ser igual a 0. ¿Por qué? Profesor, si este valor vale 0, si la normal vale 0, significa que este bloque está ya a punto de desprenderse del piso, pero sigue estando ahí en la misma posición, ¿no? Claro, a punto de desprenderse del piso. Muy bien, eso sería verdadero. Muy bien. Listo, sigamos. Como dice el problema siguiente. La masa del bloque es menor que 7 kilogramos. La masa del bloque es menor que 7 kilogramos, eso es imposible, porque la normal, cualquier valor que sea normal, ¿no? Nunca va a ser negativa. Por lo tanto, a lo mínimo puede ser 0. 0 más entre 10, 0 más 7. La masa tiene que ser como mínimo 7 kilogramos. Dice, la masa del bloque es menor que 7 kilogramos, en la C es falso. En la C es falso. Muy bien. Vamos con el siguiente. D. La tensión en las cuerdas son de diferentes módulos. La tensión en las cuerdas son de diferentes módulos. Falso. Eso es falso. ¿Cierto? Porque si son iguales, ambos valen 50 newtons. Todas las anteriores son incorrectas. Todas estas anteriores son incorrectas. Falso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La B, ¿no? Indica la alternativa correcta. La única alternativa correcta es la B. Muy bien. Problema número 9, muchachos. A ver, sí, en breve, ¿ya? Dice, el resorte está estirado 10 centímetros. Determina el modo de la fuerza de rozamiento sobre el bloque A si las poleas son de 1 kilogramo cada uno y el sistema está en reposo. Muy bien, jóvenes. A ver, algo práctico. Si él tiene 19 newtons, ¿cuánto es su peso? 190, ¿no? Perdón, su masa es 19 kilogramos, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí, ¿cuánto es su tensión? Su tensión también valdría 190 newtons.
Muy bien, a continuación, ¿qué hacemos, jóvenes? Allá, profe, a continuación vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Listo, acá hay una tensión que tiene que ser igual a esa tensión, ¿no? Por ser la misma cuerda. Aquí hay una tensión que le está jalando, ¿con cuánto? Con la misma, 190. 190 newtons, profe, pero no nos olvidemos que aquí está el peso de esa polea. Y el peso de la polea, dice según el problema, es de ¿cuánto, muchachos? Es de 1 kilogramo. Si es de 1 kilogramo sería entonces 10 newtons. Entonces fuerza que van hacia abajo sería 200. Hacia arriba sería 100 newtons cada uno. Muy bien. 100 para él y 100 newtons también para él. Listo. A continuación hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre de este nudo. Muy bien. El diagrama de cuerpo libre de este nudo que diríamos, profesor, acá hay alguien que lo está jalando. Muy bien. Acá hay una cierta tensión. Le llamamos tensión 1. Profe, acá hay un peso. Correcto. Y también por acá hay otra tensión, ¿no? Otra tensión. Pero esta tensión sí ya lo conocemos. ¿Cuánto te vale? 100 newtons. Muy bien. 100 newtons. Correcto. Ahora, si la tensión vale 100 newtons en esta zona, ¿cierto? ¿Qué más, muchachos? A ver, por acá 19 kilogramos, 8 kilogramos. Muy bien. A ver, si esto vale 100 newtons, jóvenes, hagamos aquí el triangulito, ¿no? Muy bien, hacemos un triángulo vectorial. Sería aquí 100 newtons, ¿no? El peso, acá le ponemos tensión 2, ¿no? Tensión 2, y él sería tensión 1. Entonces, inmediatamente, ¿cuánto valdría la tensión 1? Por triángulo rectángulo notable, sería 20, ¿no? 20 acá sería ¿cuánto? 80 newtons. Él sería 80 newtons por notable y él sería 60 newtons por notable. Muy bien. Listo. Ahora, si él vale 80 newtons, ¿de acuerdo? Entonces ahora pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Y en este bloque, el diagrama de cuerpo libre, alguien lo jala por acá con la misma tensión T1 que vale 80 newtons. Alguien lo jala por acá también, ¿no? Con una fuerza F, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si deseamos, le hacemos un pequeño corte de análisis, ¿ya? Y ahora analicemos a él. Profe, a este resorte alguien lo está jalando. Muy bien, se llama fuerza elástica, ¿cierto? Y la fuerza elástica, ¿qué es igual? K por X. ¿Cuánto vale la constante? 500 newtons. ¿Cuánto le vale la deformación? 10 centímetros. A metros 0,1. Respuesta 50 newtons. Entonces, si vale 50 newtons, ¿cuánto te valdría él entonces? ¿También te valdría 50 newtons o no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento entonces? 50 para la izquierda, 80 para la derecha. Necesitamos una fuerza de rozamiento de 30 para la izquierda, para que esté en reposo. La fuerza de rozamiento, 30 newtons, ¿no? Para que 30 más 50 sea 80 y con este 80 se compensa. Según el problema me dice, del mismo modo de la fuerza de rozamiento. La respuesta sería 30 newtons. Ojo por acá. Él no debe ser 8 kilogramos. Es más, no te deben dar ni siquiera su peso, su masa. No, no es necesario ese dato. Porque la tensión 2 ya sabemos que vale 60 newtons. Así que este dato lo borramos ya, porque está erróneo. Muy bien. Entonces esperemos que hasta ahí, jóvenes, se vaya entendiendo. Bien, jóvenes, problema número 10, dicen, realice la veracidad o falsedad de las proposiciones respecto del sistema que está en reposo. Ya me indica que está en reposo, ya, gravedad igual a 10. Listo, muy bien. A ver, hagamos el diagrama de cuerpo libre de el bloque que ya nos dice que es de 8 kilogramos. Entonces, su peso, jóvenes, sería 80 newtons, ¿cierto? 80 newtons. Por lo tanto, ¿cuánto valdría su tensión? Ah, profe, la tensión también tiene que ser 80 newtons, dado que está en reposo. Muy bien, se nos está cayendo los pulmones. Ya, vamos por acá. A ver, vamos a ponerle masa, ¿ya? Masa del bloque A. Por aquí sería masa del bloque A. Por la gravedad sería 10 veces la masa del bloque A. Bien, a continuación, lo que tenemos que hacer es descomponer esa masa del bloque A. Descomponemos la masa, el peso en este caso, ¿no? Descomponemos el peso porque ya está multiplicado por
10, que es la gravedad. Muy bien. Vamos a descomponer. ¿Qué más? Jóvenes, no te olvides que por acá, ¿qué angulito sería, jóvenes? 37, ¿no? Correcto, 37. Y este 37 subiría acá. Así que él sería un ángulo de 37 grados. Correcto. Sigamos por acá. Se hace el rectangulito, ¿no? De descomposición rectangular. Correcto. Hasta aquí llegaría nuestra fuerza. Muy bien. Entonces, descomponiendo, jóvenes, él sería 6 veces m y él valdría 8 veces m, ¿cierto? 8 veces m. Ahí está. 8 veces m. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? También tenemos que este bloque A está sujeto a la tensión de la cuerda. Pero la tensión de la cuerda ya sabemos que vale ¿cuánto? Que vale 80 newtons, ¿cierto? 80 newtons vale esa tensión de la cuerda. Muy bien. ¿Qué más? Este bloque también está afectado a la fuerza normal. A la fuerza normal. Muy bien. Listo. Ahora, préstenme atención, jóvenes. Bien. Si no hay rozamiento, si esto es liso, entonces así como está, tiene que estar en reposo, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, mira, dice, si el plano es liso, la masa de A es 10 kilogramos. Si el plano es liso, si esto es liso, ya no tenemos que dibujar a quién. Ya no tenemos que dibujar la fuerza de rozamiento. Así como está, tiene que estar en equilibrio. Muy bien. Y para que esté en equilibrio, jóvenes, ¿qué se debe cumplir? A ver, profe. Esta fuerza 8m con 80 newtons se deben de igualar. Entonces, 8 veces m se tendría que igualar a 80 newtons. Así. Entonces, ¿cuánto valdría la masa entonces, jóvenes? Ah, profesor, la masa tendría que valer 10 kilogramos. Correcto. Acá en la proposición, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Si el plano es liso, entonces la masa de A es 10 kilogramos. Verdadero. Muy bien, vamos con el primero que es verdadero. Vamos con el siguiente, ¿qué dice? Si la masa de A es 10 kilogramos, o mayor a 10 kilogramos, o la masa de A es menor a 10 kilogramos, ¿existe fuerza de rozamiento? Claro que sí, jóvenes. ¿Por qué? Préstame atención. Si la masa de A es menor a 10 kilogramos, significa que si él vale menos que 10 kilogramos, ¿de acuerdo? Tiene que haber fuerza de rozamiento, claro que sí. Porque si él tiene menor peso, escúchame, si él tiene menor peso, él lo va a ganar. Él le va a ganar. Por el peso que tiene él le va a ganar. Por lo tanto, si él tiene poquito peso, se va a subir. Y para que no suba, tiene que haber fuerza de rozamiento hacia abajo. ¿Cierto? Tendría que haber fuerza de rozamiento hacia abajo. Ah, ya, profe. Hasta ahí está muy bien. Profe, y si la masa de A fuera más que 10, si esto fuera más que 10 kilogramos, entonces él empezaría a bajar. Y para que no baje, la fuerza de rozamiento ahora sería para arriba. Porque se opone al movimiento. Ah, ya. Eso significa, profesor, que la única forma, escucha bien, la única forma para que no exista fuerza de rozamiento es que la masa sea 10 kilogramos. Es la única forma, porque es liso. Si es menor que 10, ya va a haber fuerza de rozamiento, que va a ser para abajo, ¿cierto? Porque tiene poco peso, va a querer ir para arriba. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Pero si es más que 10, él tiene mucho peso, va a querer irse para abajo. ¿Quién lo va a impedir? La fuerza de rozamiento. Entonces es verdadero. Verdadero. ¿Qué más? La siguiente. Dice, si las superficies son lisas, el plano ejerce 60 newtons sobre el bloque A. Si es liso, ya sabemos que aquí nomás se debe resolver sin dibujar fuerza de rozamiento, como ya está. Pero jóvenes, fíjate, ¿cuánto vale la normal? Ah, profesor, la normal vale 6 veces la masa. Pero no te olvides que cuando es liso, la masa ¿cuánto te valía? 10. Así que ¿cuánto será la normal? La normal será 10 por 6, 60 newtons. Ah, ya. Entonces el piso sí ejerce una fuerza de 60 newtons cuando es liso. Verdadero. Entonces la respuesta sería verdadero. Bien, muchachos, hemos terminado los problemas. A continuación, la parte que tanto estabas esperando, que viene a ser la tarea. Tienes que resolver los problemas de la práctica. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado hasta el tema de estática, la segunda parte. Nos vemos en la próxima clase. Chao.